Vamos a conocer cómo se elabora un currículum, nuestra carta de presentación ante una empresa. Pero antes hablaremos de unos datos previos, así como del Curriculum Vitae Europass. Un Curriculum Vitae es una recopilación de todos los datos académicos y la experiencia de una persona a lo largo de toda su vida, y de esta forma nos permite comprender su trayectoria profesional. La recopilación de dichos datos nos aporta unos datos objetivos y demostrables mediante documentación adicional. Además, es nuestra tarjeta de presentación. Es en definitiva la primera imagen que una empresa tendrá de nosotros y la clave para conseguir una entrevista personal. Esto último es lo más importante. A grandes rasgos existen tres tipos de currículums: el cronológico inverso, el cronológico y por último el funcional. En el primero los contenidos se ordenan por fechas, de los más recientes a los más lejanos, y es el más común de todos, ya que permite ver rápidamente el historial más cercano del candidato. En el cronológico, al contrario que en el inverso, los datos van de los más lejanos a los más recientes, y por tanto es poco práctico para las empresas que lo han de revisar. Mientras que en el tercero, la formación o experiencia está agrupada en bloques temáticos independientes, asociándolos por características comunes. Esto nos permite omitir referencias o fechas, siendo muy adecuado para personas con un amplio historial formativo y profesional. Uno de los formatos de currículum más reconocidos en Europa es el Curriculum Vitae Europass. A las empresas y a las instituciones educativas les resulta familiar y lo encuentran muy fácil de usar, por tanto, todos son ventajas. Y aquí te dejo un enlace para que puedas acceder a él y crear tu Curriculum Europass personalizado. De todas formas, estas son unas pequeñas instrucciones para realizarlo. Para empezar, tendrás que crear tu perfil Europass, incluyendo datos sobre tu educación, formación, experiencia laboral y capacidades. Cuando hayas creado el perfil Europass, podrás obtener todos los currículums que necesites con solo unos clics. Selecciona la información que quieres incluir, elige el modelo que prefieres y Europass hará el resto. Y de esta forma te evitarás muchas tareas tediosas. Además, puedes crear, almacenar y compartir tu currículum en 29 idiomas. Y ya, por último, tras descargar tu Curriculum Vitae Europass, lo que debes hacer es conservarlo en tu biblioteca Europass y compartirlo con empresas, EURES, así como otros portales de empleo. Pasamos al meollo de la cuestión. ¿Qué información debes escribir en tu currículum? En primer lugar, lo que has de hacer es dar tu información personal, como una fotografía actualizada tipo carnet, tu nombre y apellidos, tu dirección, teléfono, email, tu estado civil, tu nacionalidad, tu fecha y lugar de nacimiento, así como una página web personal si la tienes, o tus redes sociales tipo LinkedIn, Twitter o incluso Facebook si procediesen estas últimas. Pero con esto de las redes sociales hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar, debes incluir tu experiencia laboral, empezando por la más reciente y finalizando por la más antigua. Y en cada una de ellas debes ir añadiendo aparte la misma información para cada puesto ocupado, como por ejemplo el nombre y dirección del empleador, el tipo de empresa o sector en el que trabajabas, el puesto o cargos que ocupaste, así como las principales actividades y responsabilidades que tuviste en dicha empresa. Recordemos que todo esto es recomendable hacerlo en orden cronológico inverso. A la experiencia laboral le sigue la educación y la formación, que también debes hacerlo de la fecha más moderna a la más antigua. En todas ellas debes ir añadiendo aparte la misma información para cada curso realizado, poniendo el nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación, las principales materias o capacidades ocupacionales tratadas, el título de la cualificación obtenida y, esto último si procede, el nivel alcanzado en la clasificación nacional. Recordemos que este apartado, el de educación y formación, es un complemento del anterior. En cuarto lugar, debes añadir las capacidades y aptitudes personales que has obtenido a lo largo de tu vida y la carrera educativa y profesional, pero no necesariamente avaladas por certificados y diplomas oficiales, entre ellos tu lengua materna, otros idiomas a nivel lectura, escrito y expresión oral,
tus capacidades y aptitudes sociales, esto es, vivir y trabajar con otras personas, en entornos multiculturales, en puestos donde la comunicación es importante y en situaciones donde el trabajo en equipo resulta esencial, tus capacidades y aptitudes organizativas, por ejemplo, la coordinación y administración de personas, proyectos y presupuestos, tanto en el trabajo, en labores de voluntariado o en el hogar, aquellas capacidades y aptitudes técnicas con ordenadores, tipos específicos de equipos, maquinarias, las artísticas como la música, la escritura o el diseño, y otras capacidades y aptitudes que no se hayan nombrado anteriormente. Por último, enumera los permisos de conducción obtenidos y el año en que te los sacaste. En el siguiente apartado, el de información adicional, es para que añadas información importante de cualquier tipo, aquellas referencias que te sean favorables, si dispones de vehículo propio porque algunos trabajos lo requieren, tu movilidad geográfica a nivel regional, nacional o incluso internacional, y finalmente tu disponibilidad horaria, si puedes trabajar a media jornada, a jornada completa, los fines de semana o los festivos. Y ya por último, pero esto sería adicional, los anexos, pero solamente recordemos si nos los piden. Lo que tenemos que hacer es enumerarlos y adjuntarlos, como por ejemplo un contrato de trabajo determinado o también un certificado de estudios. Pero recordemos, esto último es solamente si nos los piden. Y finalizamos este vídeo explicando qué es una carta de presentación, así como dando unos breves consejos finales. Al contestar un anuncio, no debemos olvidar nunca que la carta que enviamos es nuestra presentación y que es acerca de ella sobre la que se va a emitir un juicio. La empresa no tiene otra forma de hacerse la idea sobre nosotros más que analizando el currículum y la carta que lo acompaña. Por tanto, es necesario escribir una u otra según nuestras circunstancias. La diferencia entre carta de autocandidatura y carta de presentación es que no conocemos si existe abierto algún proceso de selección y describiremos nuestro perfil de una forma más genérica. Eso sí, siempre intentando ajustarnos a lo que conocemos sobre la empresa. En el encabezado pondremos nuestros datos personales. A continuación, los datos de la empresa a la que va dirigida. En tercer lugar, el núcleo, es decir, la exposición de motivos por los que enviamos el currículum, destacando aquellos que cuadren con el puesto de trabajo ofertado. Y finalmente, una despedida formal con la firma. Todo esto debe ocupar como máximo una hoja. Y para finalizar, vamos a dar una serie de consejos sobre el currículum. Su extensión máxima debe ser de 2 hojas. Además, ha de estar adaptado para cada puesto de trabajo al que se opta. En un currículum jamás hay que incluir una portada. Debe ser claro, conciso y concreto. Es aconsejable enviarlo en ordenador en formato PDF y, evidentemente, omitir habilidades no relacionadas con el puesto al que se opta. Aparte de estas 6, tenemos otras 6 no menos importantes, como, por ejemplo, no mentir en el currículum, tampoco inflarlo, revisar la ortografía. Hoy en día es inaceptable cometer fallos de ortografía con los correctores ortográficos que hay en los ordenadores. Tampoco es necesario escribir currículum vitae en la parte superior. Es recomendable hacerlo en papel clásico y entregarlo a mano a ser posible. Y también, como no, pero esto último, para trabajos muy determinados y específicos, se pueden hacer currículos muy creativos como vídeos, páginas web, blogs o infografías. Pero recordemos, esto último solo es para unos determinados puestos de trabajo que lo requieran. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.